Bueno, vamos a hablar un poquitito, chicos, de los fundamentos de Cloud Computing. Como bien dijo la anfitriona, la idea es que si tengan alguna duda lo vayan dejando ahí por el chat y lo vamos comentando. Y bueno, la idea es comentar un poco sobre esta tecnología, entender de qué hablamos cuando hablamos de cloud, qué característica tiene, ¿sí? Primero inicio realizando una presentación de mi persona como docente. Soy ingeniera en sistemas de información de Argentina. Tengo un experto en project management, me dedico a todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos vinculados a datos esencialmente, pero gestión de proyectos al fin. También cuento con una certificación internacional en lo que es Big Data, un máster terminado en Big Data y Business Intelligence, una especialización en gerencia de sistemas. Y actualmente estoy terminando mi segunda maestría en explotación de datos y gestión del conocimiento, ciencia de datos. Bien. Y también soy docente y formadora en todo lo que tiene que ver con tecnologías de Microsoft, principalmente todo lo que es el ecosistema de Azure, bien, Power Platform y también todo lo que es 365. Lo primero que me gustaría comentarles un poquito es la arquitectura cliente-servidor. Bien, esta arquitectura, para aquellos que hayamos estudiado sistemas o tenemos alguna vinculación con el mundo de IT, sabemos que es la arquitectura básica, ¿sí? Que subyace el mundo de Internet, ¿no? Nosotros hablamos de esta arquitectura porque justamente lo que es el ecosistema de cloud se monta sobre esto y donde claramente tenemos dos grandes miradas. Bien, la primera parte es claramente el cliente, que seríamos nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos o hacemos una solicitud, por ejemplo, un servidor para ver una página web. Y un servidor lo podemos pensar como una gran computadora, una computadora que tiene mucha capacidad de procesamiento generalmente, porque tiene que ser capaz de poder recibir las solicitudes de cientos de clientes y dar respuesta. Bien, entonces sobre esta arquitectura de cliente-servidor es que nosotros vamos a desarrollar este concepto de cloud computing o también conocido directamente como cloud o lo pueden encontrar como cómputo en la nube. De todas esas formas siempre estamos haciendo referencia a la misma tecnología. Primero de todo, comentarles que cloud es una tecnología que en realidad incluso podríamos catalogarlo como un modelo de negocio totalmente disruptivo, que ya tiene varios años de aplicación, ¿sí? No es algo nuevo ni mucho menos. Sin embargo, ahora en este último tiempo es que las empresas están empezando a darse cuenta de los beneficios que ofrece el cloud, de qué característica tiene, porque es interesante que forme parte, digamos, dentro de una estrategia de transformación digital de la organización. El cloud computing, dicho de forma sencilla, es una tecnología que nos va a permitir a nosotros acceder, digamos, de manera remota, cuando hablamos de forma remota, digo, a través de Internet, básicamente, a software, a procesamiento, a almacenamiento de archivos, a todo lo que uno necesita generalmente para poder montar una infraestructura y también dar soporte a un negocio. Entonces, cloud computing es todo eso, ¿bien? Es todas esas tecnologías que nos van a permitir a nosotros poder acceder remotamente y de esa forma logramos un objetivo básico que es la descentralización. De la mano del concepto de cloud tenemos muchas ventajas, por ejemplo, el abaratamiento de costos. Para esto vamos a hacer un pequeño dibujo para que nos pongamos un poco en contexto de cómo era la vida antes y ahora con el cloud. Por ejemplo, nosotros antes teníamos que tener, si somos una empresa, nuestro propio data center, ¿no? Para los que no conocen, un data center es un lugar especial dentro de una empresa que, bueno, generalmente almacenaba todos los servidores. Este modelo, naturalmente, tiene un problema que es una limitante física. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque nosotros como organización no íbamos a poder crecer más que el espacio físico de nuestro data center. Luego, por supuesto, una alternativa sería crear un segundo data center, pero bueno, esto implica mucho dinero. Bien, los costos de creación de cualquier estructura de este tipo son muy altos. Entonces, en el mundo tradicional, las empresas tenían este esquema, un data center que naturalmente era limitante, ¿sí? Porque teníamos ya una limitante física que desde el vamos íbamos a tener que soportar. Ahora bien, en el modelo cloud, que es lo que estamos tratando de hablar nosotros ahora, esta limitante física desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque ahora nosotros podemos montar recursos en la nube y estos recursos pueden estar en cualquier parte del mundo. Pueden estar en Madrid, pueden estar en Chile,
¿no? Pueden estar en el sur de Brasil o en Canadá, en cualquier parte. Esto se les suele decir regiones. Entonces nosotros podemos tener, gracias a la descentralización que nos ofrece Cloud, recursos montados por cualquier lado del mundo. Entonces yo puedo crear una máquina virtual, por ejemplo, y si necesito otra, simplemente la vuelvo a crear sin demasiado problema. Y si necesito otra, también lo puedo volver a crear. Puedo crear los recursos que yo necesite. Bases de datos, redes privadas, virtuales, máquinas virtuales, ¿no? Lo que yo necesite. Y vamos a suponer que luego no necesito más, esto no lo necesito más, bueno, simplemente lo doy de baja y nosotros solo vamos a pagar por uso. Esto es un concepto fundamental de cloud. Pago por uso. ¿Qué significa que el pago sea por uso? Significa que nosotros pagamos solamente por los servicios que utilizamos y nada más. No hay costos de inversión asociados. Y esto tradujo, bien, una de las principales ventajas que comentábamos recién. Antes una empresa tenía que tener todo el dinero para montar un data center, para poder gestionar y obviamente desarrollar su infraestructura. Hoy en día todo eso no existe. Nosotros podemos simplemente suscribirnos a Cloud, que generalmente es una suscripción mensual, donde nosotros vamos a pagar únicamente por lo que utilizamos. Entonces, el modelo de cloud nos ofrece principalmente esta gran ventaja del abaratamiento de costos, porque no tenemos costos de infraestructura, por ejemplo, como habíamos visto recién. No tengo que pagar o montar un data center entero. Bien, eso será costo del proveedor cloud que luego vamos a hablar. También tenemos el concepto de inmediatez, interesante para destacar. Nosotros en cloud podemos crear recursos, esto en cuestiones de segundos, ¿bien? Podríamos decir incluso en 1 minuto, 2 minutos ya lo tenemos creado. Hay manera de automatizar todos estos despliegues a través de lógica y de programación. Por lo tanto, esto naturalmente me lleva un montón de tiempo crear el data center y todo lo que yo necesito. Acá simplemente con 3 o 4 clics directamente yo ya tengo los servicios que necesito montados. También Cloud nos ofrece capacidad de proceso, que esto tiene que ver con lo que comentábamos acá. Yo necesito una máquina virtual más, bueno, simplemente la creo y luego la doy de baja. Necesito otra, la creo y la doy de baja. Eso me da mi capacidad de proceso. Esa capacidad de proceso en el mundo del cloud se le suele decir elasticidad. ¿Bien? Y esto es muy importante, capacidad de proceso, porque es una de las principales ventajas que nos ofrece cloud, que nosotros podemos crecer todo lo que queramos. La única limitante que tenemos es el dinero, ¿sí? Porque obviamente vamos a poder crecer hasta lo que yo pueda pagar. Ahí está mi limitante. Pero la realidad es que en cloud podemos crecer, no hay techo, ¿bien? Nuestros recursos pueden ser elásticos, todo lo que uno necesita y requiere. Concurrencia, muy importante, esto también, de la mano del concepto de centralización que hablábamos anteriormente, nosotros tenemos recursos que pueden estar montados en cualquier parte del mundo. ¿Se acuerdan? En Madrid, en Chile, en sur de Brasil o Canadá. Esto lo que nos garantiza a nosotros es concurrencia, es decir, que podamos estar utilizando los recursos desde diferentes partes del mundo de manera simultánea y a su vez también, además de la concurrencia, también nos garantiza cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la alta disponibilidad. Cloud, al ser descentralizado y al poder replicar los recursos en todas partes del mundo, eso no solo nos garantiza concurrencia, sino que también incrementa la disponibilidad de los recursos. Y por último, seguridad. Esto es un aspecto importantísimo, porque todo lo que es cloud, todos los proveedores cloud que luego vamos a hablar, gastan millones de dólares, bien, al año para garantizar la seguridad de la nube. Entonces, claramente no hay servicio más que nos ofrezca mayor seguridad que la nube, ¿sí? La nube es muy, pero muy segura
porque, bueno, realmente hay inversiones muy grandes de dinero para poder garantizar justamente la seguridad. También me gusta aclarar que por más que la nube sea muy segura, no existe una seguridad al 100%. Nadie me puede garantizar siempre un 100% de seguridad, ni siquiera la nube, ni siquiera nosotros de manera on-premise con nuestra propia infraestructura. Pero gracias a la nube, obviamente esta seguridad se puede ver incrementada positivamente. Bien, otra característica que está interesante como para que tengamos en cuenta es el principio 5, 3 y 2. ¿Sí? 5 características, 3 métodos de entrega y 2 modelos de implementación. Cuando hablamos de las características que nos ofrece Cloud, son algunas de las que vemos por pantalla. Algo ya hemos dicho. Primero de todo, el autoservicio. Cloud se basa en esto, que nosotros podamos autogestionarnos. Para eso, los proveedores de la nube nos ofrecen básicamente lo que se les suele decir el portal, que es una página en internet que nosotros acá podemos ir organizándonos y obviamente es una página que está orientada al usuario, entonces tiene una mirada fuerte a lo que es UX. Este portal que nos ofrece cualquiera de los vendor cloud es la manera en la cual nosotros vamos a poder autoservirnos. Es decir, con este portal podríamos ser capaces de, si quisiéramos, crear una nueva máquina virtual, si quisiéramos darle más capacidad a esa máquina virtual, si quisiéramos eliminarla, crear otro recurso. Es decir, la idea básica de cloud es que nosotros seamos capaces de autoservirnos y de generar todos los recursos que sean requeridos y necesarios para la operatoria diaria de nuestra organización. A su vez también es bajo demanda porque esto significa que nosotros lo necesitamos en el momento en el cual lo necesitamos, lo vamos a poder utilizar porque la nube está disponible las 24 horas del día. ¿Sí? Esto es importante porque la nube cloud está disponible 24/7, las 24 horas del día. Por otro lado, el acceso amplio, que es un poco lo que hablábamos antes. Bien, nosotros gracias a Cloud podemos acceder a nuestros recursos desde cualquier lugar del mundo. Nosotros estamos, por ejemplo, yo estoy en Argentina, pero desde donde nosotros estemos vamos a poder acceder a los recursos y utilizarlos. Otra característica interesante para destacar es que la ubicación es transparente. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros creamos un recurso, por ejemplo, esta máquina virtual, yo le tengo que decir, bien, al proveedor de la nube dónde quiero crear este recurso. Acá entra el concepto de regiones que hablábamos antes. Yo le tengo que decir, quiero que lo crees en la región este de Europa, quiero que lo crees en la región sur de Brasil. Lo tengo que decir, es un dato que se me solicita. Entonces, yo todo el tiempo sé dónde se crean los recursos. Para mi usuario es totalmente transparente porque yo lo elijo. Entonces, una de las características básicas, la ubicación transparente de recursos, como así también la asignación. Cuando nosotros creamos los recursos, generalmente los tenemos que asignar a un grupo de recursos. Bien, esto se le suele decir Resource Group. Cada nube tiene su propia particularidad, pero sí, se le suele decir de esta manera. Los grupos de recursos, entonces, un grupo de recursos va a estar montado en alguna región, la que sea, la cual yo le elijo, y cuando creo mis recursos lo voy a asignar a un grupo de recursos. Por lo tanto, sé que, por ejemplo, mi máquina virtual 1, mi Virtual Machine 1, pertenece a este grupo de recursos. Entonces, esto significa que yo como usuario, como administrador, todo el tiempo sé todo. Sé dónde están mis recursos y a qué grupo pertenece. Por otro lado, tenemos la mirada de la elasticidad, que era lo que les comentaba anteriormente como una de las características básicas que nos ofrece Cloud. Nosotros podemos estirarnos y contraernos todo lo que necesitamos. Y acá recuerden lo que les comentaba antes, ¿no? El único techo que tenemos básicamente tiene que ver con lo que uno puede pagar, ¿no? Pero la realidad es que nosotros en Cloud podemos crecer todo lo que necesitemos. Y por último, el servicio medido o el pago por uso o el pago on demand, también lo pueden encontrar de esa manera, son diferentes formas de hacer referencia a lo mismo, ¿no? Acá recuerden, pago por uso o también lo pueden encontrar on demand. En definitiva es eso, ¿sí? Es pagar
únicamente y solo por los recursos que utilizamos. Bárbaro. Esas son las características que estábamos comentando. Luego habíamos comentado que también habían métodos de entrega diferentes, ¿sí? Tres en particular. IaaS, Infrastructure as a Services o infraestructura como servicio, PaaS, que es plataforma como servicio, y SaaS, que es software como servicio. Esto es interesante comentarlo porque tiene que ver con los niveles de responsabilidad que nosotros vamos a adquirir cuando trabajamos con un proveedor cloud. Cuando nosotros estamos en un modelo de tipo on-premise, es decir, no estamos en la nube, nosotros somos los encargados de absolutamente todo, de las aplicaciones, de la data, de la virtualización, de los servidores, del storage, del networking. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la empresa, ¿no? Uno como empresa, nos tenemos que encargar de absolutamente todo. Ahora bien, si quisiéramos empezar a utilizar y obviamente hacer uso de las bondades que nos ofrece la nube, vamos a tener que ir migrando a diferentes niveles de responsabilidad, como los que vemos acá. Cuando nosotros contratamos servicio de tipo infraestructura como servicio, bien, lo único que estamos haciendo es decirle al proveedor en la nube, vos encargarte de la parte de infraestructura y nosotros nos seguimos encargando de lo que no sea infraestructura. Entonces seguimos encargándonos de las aplicaciones, de la parte de data, de lo que tiene que ver con los sistemas operativos, pero ya netamente la infraestructura, como los servidores, el storage, las redes, se va a encargar automáticamente el proveedor cloud. Ahora bien, si seguimos creciendo en este nivel de responsabilidad, noten que cada vez va a tener más responsabilidad el proveedor cloud y nosotros cada vez menos. En el modelo de PaaS, bien, nosotros lo que vamos a encargarnos básicamente es de la parte de las aplicaciones, bien, de generar básicamente una plataforma como servicio más orientada a desarrollo y el proveedor en la nube se va a encargar de todo lo demás. Y ahora bien, si migramos directamente a un modelo que es software as a services, el proveedor en la nube se va a encargar de absolutamente todo. Justamente nosotros vamos a utilizar un software como servicio. Es decir, el caso típico, ¿no? El ejemplo de Netflix. Netflix, bien que todos conocemos, es un software as a services. Nosotros, a través de un modelo de suscripción, es decir, un pago mensual, vamos a hacer uso del servicio de Netflix. A nosotros como usuario no nos interesa saber qué es lo que tiene que hacer Netflix por detrás para poder ofrecernos el servicio. No nos interesa si tiene que crear servidores, no nos interesa cómo almacena las cosas, solo nos interesa que cuando nosotros vamos a utilizar el servicio esté disponible. Entonces, en ese caso en particular, nosotros usuarios estamos utilizando ese software, que en este caso es básicamente el streaming que nos ofrece Netflix como un servicio, ¿bien? Y por eso pagamos mensualmente, claramente un valor, una cuota mensual para poder utilizar ese servicio. Entonces, estos son un poco los niveles de responsabilidad que podemos llegar a trabajar en la nube. Generalmente las empresas suelen manejarse entre estos dos niveles entre Infrastructure as a Services o Platform as a Services. Bien, el Software as a Services generalmente ya está más vinculado a una empresa que tiene que tener una cierta madurez, obviamente, y en función de eso lo puede trabajar. Pero inicialmente, la gran mayoría de las veces, nos vamos a encontrar dentro de este modelo. Y por último, lo que nos quedaba es el tema de los modelos de implementación. Esto es interesante como para destacar porque tenemos dos grandes miradas. Primero de todo, la nube privada, que es obviamente la nube, es decir, la infraestructura, las cuestiones de redes que existen dentro del propio data center de una organización. Si volvemos a nuestro dibujo, sería acá, ¿no? Este data center es una nube privada. ¿Por qué? Y porque le pertenece exclusivamente a la empresa, ¿sí? Y nada más que la empresa. Este modelo, como hemos hablado, está bueno, ¿sí? Sirve para muchas cosas, pero tiene muchas limitantes. Ahora, si nosotros quisiéramos ir directamente al modelo de la nube, bien, acá tendría que decir nube pública, si hay un error en imagen, nube pública, es donde nosotros vamos a trabajar con algún vendor cloud. Entonces, de pasar de un modelo de tipo privado, como el que hablábamos recién, vamos a pasar, esto es privado,
Vamos a pasar a un modelo de tipo público. ¿Y qué es la nube pública? Bueno, la nube pública es utilizar básicamente cualquiera de los servicios que nos ofrece un vendor cloud. Bien. Por otro lado, tenemos en el medio otra temática que se pide mucho cada vez más, que se conoce como nube híbrida, que bueno, es justamente que está en el medio, ¿no? Obviamente vos acá tenés la privada, tenés la nube híbrida y la pública. ¿Qué significa una nube híbrida? Significa que tengo ciertos recursos privados que generalmente los voy a mantener de esta forma por una cuestión de know-how, porque no quiero compartir esa información con nadie, y otros recursos los tengo públicos. ¿En dónde? Bueno, en cualquier proveedor de la nube. Entonces, este modelo de tipo híbrido hoy en día se está utilizando mucho para poder generar de cierta manera el equilibrio entre toda la dependencia que yo voy a generar con la nube. Quizás haya cosas que no quiero contar, haya recursos que no quiero de alguna manera exponer a terceros, sea quien sea. Entonces lo que podemos hacer es montar una nube de tipo híbrida. Ciertas cosas lo voy a seguir gestionando de manera privada y otros recursos que quizás no sean críticos para mi organización, efectivamente los voy a poder montar a través de una nube pública. Cuando tenemos ese tipo de iniciativas, es decir, un híbrido entre ambas, estamos hablando siempre de una nube híbrida. Si no, directamente podemos hablar de la nube privada o de la nube pública. Bueno, algunas consideraciones que también me gustaría que tengamos en cuenta son sobre las ventajas que, por ejemplo, nos ofrece el in-house, como así también luego vamos a hablar un poco de algunas cuestiones vinculadas a desventajas, ¿no? Lo primero de todo que siempre comentamos es la customización. Cuando nosotros tenemos una infraestructura privada, obviamente eso es totalmente customizable porque lo voy a definir yo en función de lo que necesito como empresa. También otra característica que es interesante como para destacar es el conocimiento. Si ustedes recuerdan, yo en este dibujo les dije que generalmente nosotros trabajábamos con una nube privada porque había un know-how, un conocimiento que no quería compartir con nadie, lo cual es totalmente válido. Entonces, muchas veces, una de las ventajas de seguir, digamos, estando on-premise o in-house es que el conocimiento sigue estando dentro de la empresa, ¿bien? Y ese conocimiento no se abre a terceros. Principalmente cuestiones vinculadas a la seguridad, ¿no? También hay otras características de que no hay costos mensuales, ¿sí? En todo lo que es in-house, generalmente uno suele tener un costo que es anual, una proyección anual y sobre eso trabajarlo. Pero también, como se puede imaginar, tenemos desventajas. La desventaja más importante como para destacar es esto que les comentaba, la elasticidad, ¿sí? Esto es el principal problema que tiene lo que es el servicio in-house, porque si nosotros tuviésemos un pico de demanda, no lo voy a poder gestionar. O sí lo voy a poder gestionar, pero tengo que comprar infraestructura que luego es muy probable que me quede ocioso, lo cual tampoco quiero, porque como se pueden imaginar, es dinero que no se está invirtiendo y no estoy generando ganancias. Otra característica importante a tener en cuenta son los costos de infraestructura, ¿sí? Obviamente, montar un data center, como veíamos acá, ¿sí? Esto me va a salir muchísimo dinero en comparación que si simplemente vengo y hago un modelo de suscripción y empiezo a trabajar en la nube. Obviamente, los costos de infraestructura en la nube no los voy a asumir yo como empresa, lo asume el proveedor cloud. Pero si yo si quiero seguir manteniendo, digamos, mi estructura in-house, esto es una característica que claramente tengo que tener en cuenta porque este costo alguien lo tiene que pagar y en este caso lo pagaría yo como empresa. Y otra cosa que siempre está bueno tener en cuenta es la necesidad de personal altamente capacitado. Si yo quiero trabajar in-house, lo cual es positivo por algunas ventajas que hemos dicho, y también tiene desventajas, una de las grandes desventajas es esto, ¿no? El hecho de que tenemos que tener personal altamente capacitado. Entonces yo tengo que tener personas que sepan administrar data centers, ¿bien? Que obviamente estas personas las tengo que capacitar todo el tiempo, personal capacitado, y además tengo que considerar ese costo de personal, ¿sí?
Cuando nosotros migramos en la nube, no quiere decir que no tengamos costo de personal. Seguramente tenemos, pero quizás antes necesitábamos tener, no sé, un equipo de 30 personas para gestionar todo esto y ahora con la nube quizás con 5 personas ya estamos. Entonces, otra cosa interesante para destacar es eso, que muchas veces se suele creer que la nube no implica personal y eso no es así porque muchas veces vas a necesitar tener una persona que sepa administrar la nube, pero claramente en lugar de necesitar 30 personas, capaz que con un equipo mucho menor ya estás bien. Eso es como las grandes desventajas de lo que es este tipo de arquitectura. Recordemos la elasticidad, los costos, principalmente de infraestructura, y como hablábamos antes, el personal altamente capacitado. Si hablamos de los modelos que existen de costos en la nube, algunas características como para tener en cuenta es, primero de todo, que el pago es por uso. Esto ya lo comentamos. Pago por uso, pago por consumo, pago por demand. Solamente vamos a pagar por lo que utilizamos. Eso nos arroja un montón de ventajas, principalmente vinculado a lo que tiene que ver con la reducción de costos. ¿Sí? Otra característica es que no hay costos iniciales de infraestructura, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que hablábamos antes? Yo no tengo que ponerme a gastar un montón de dinero que quizás no tenga en infraestructura costosa. Directamente voy a utilizar esa infraestructura que me proporciona o me ofrece mi vendor cloud. Además también nosotros si quisiéramos o necesitamos más recursos, simplemente los vamos a obtener y listo. Y si no lo necesito más, lo doy de baja. Esa es la base del pago por uso o el pago por consumo. Entonces, esto me ofrece a mí muchas ventajas, principalmente ahorrarme dinero, ¿bien? Y no estar malgastando recursos, que por supuesto muchas veces claramente son limitados. Bien, otra cosa que me parece interesante comentar son los riesgos que existen en cómputo en la nube. Nosotros hasta ahora hemos hablado de un montón de ventajas, lo cual es correcto y lo cual es positivo porque realmente cloud tiene más ventajas que desventajas, pero existen desventajas, ¿sí? O riesgos que tenemos que considerar. Primero de todo, comentarles la pérdida de gobernanza, ¿sí? Esto de la pérdida de gobernanza es muy, pero muy importante y es un riesgo que muchas veces no se considera como tal. Cuando nosotros migramos a la nube, migrar a la nube implica obligatoriamente perder gobernanza. Obligatoriamente. Volvamos al dibujo que veíamos acá, que yo les comentaba de todo lo que tiene que ver con los tipos de implementación, bien de las nubes, acá. Cuando yo tengo un modelo de tipo privado, todo lo manejo yo. Pero cuando yo ya me salgo de este modelo, ya sea a un modelo híbrido o a un modelo público, voy a tener que ceder cierta gobernanza. ¿Bien? ¿A quién? Al proveedor de la nube. Por eso el modelo híbrido justamente surge como una de las alternativas para poder equilibrar esta gobernanza. Quizás yo no quiero cederle toda la gobernanza al vendor cloud, por un montón de razones. Entonces, bueno, el modelo híbrido me permite seguir manejando ciertas cuestiones privadamente y otras de forma pública. Pero migrar a la nube implica obligatoriamente que yo voy a perder gobernanza. Si no quiero perder gobernanza, no quiero perder absolutamente ningún tipo de gobernanza, entonces la nube no es la respuesta a lo que yo estoy necesitando. Debería quedarme siempre en un modelo de tipo privado, on-premise o in-house, bien, con todas las ventajas que tiene y también, por supuesto, con las desventajas. Por otro lado, migrar a la nube implica cierta dependencia. ¿Dependencia con qué? Con Internet, inicialmente, ¿sí? Es verdad que nosotros luego, si uno se mete más en este mundo, sabe que hay software que podemos descargar localmente en nuestra computadora y que podemos estar trabajando de manera offline, es decir, sin una conexión directa a Internet todo el tiempo, pero va a llegar un punto que voy a necesitar esa conexión a Internet para generar la sincronización de recursos. Esto significa que obligatoriamente la nube genera una dependencia con Internet. Si yo estoy en una zona geográfica, por ejemplo, que tiene problemas de infraestructura o no tiene buena conectividad, no sería una decisión muy adecuada migrar a la nube, porque voy a estar todo el tiempo con problemas con Internet y no voy a poder utilizar la nube. Si ustedes se acuerdan lo que hablamos al inicio de la clase, habíamos charlado de que la nube era, ¿sí?
una tecnología que me permita acceder mediante un sistema remoto a software, procesamiento y almacenamiento de archivos. Esto significa que si yo no tengo internet, no puedo trabajar con la nube. Y eso claramente es una dependencia. Por otro lado, las integraciones de servicios, muchas veces no es fácil integrar los servicios con los diferentes vendor cloud. Sí, a veces hay que tener algunas características ahí que suele ser complicado. También el incumplimiento de servicio, porque puede llegar a pasar que tengamos una mala experiencia, ¿no? Ojalá que no, pero bueno, puede llegar a pasar que cuando contratamos el servicio de una nube pública, la experiencia no sea buena, entonces ahí tenemos un problema de incumplimiento de servicio. Y por supuesto, un aspecto muy, pero muy importante que cada vez tenemos que tener más en cuenta son aquellos aspectos vinculados con la privacidad. Hoy en día cada vez se solicita más y cada vez se pone más foco en la privacidad de datos, en la gobernanza de datos. Y esto significa que es una de las características esenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar la seguridad. Bien, entonces, esto de los aspectos de la privacidad tiene que ver con la seguridad, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, si bien es poco probable, puede llegar a pasar de que, no sé, por ejemplo, un vendor cloud tenga una fuga de información y que se pierda información. Bien, por supuesto que eso también nos puede pasar si nosotros tenemos la infraestructura de vuelta, on-premise. Si recuerdan, yo les dije que nadie me podía garantizar un 100% de seguridad. Eso me puede pasar siempre, ¿sí? Y en la nube también. Entonces son algunas características que tenemos que considerar. Bien, otra cosita que me parece importante como para charlar es un concepto que se llama SLA, que seguramente quizás lo hayan escuchado al menos alguna vez porque es muy conocido, que significa Service Level Agreement. Bien, el SLA, dicho de una forma sencilla, es un contrato. Bien, y como todo contrato va a tener una validez legal, ¿sí? Es un contrato en el cual se va a describir el nivel de servicio que el cliente espera, es decir, yo cliente espero esto de vos proveedor cloud, y el proveedor cloud obviamente se encarga de decir, de garantizar que eso lo va a poder cumplir. Entonces, como todo contrato tiene validez legal y me permite a mí establecer los indicadores para luego poder medir ese nivel de servicio y si realmente se están cumpliendo las características acordadas en este CLA para mantener el cumplimiento de las expectativas del cliente. Entonces, cuando nosotros contratamos un servicio cloud, siempre vamos a estar contratando, se tiene que generar un SLA, como un contrato en el cual vamos a describir el nivel de servicio prestado. Y este SLA me va a servir a nosotros o nos va a servir a nosotros como un punto de comparación para saber si efectivamente se están cumpliendo las condiciones establecidas en el contrato y obviamente, por supuesto, si se están cumpliendo las expectativas de los clientes. Bueno, otra pregunta interesante que siempre nos solemos hacer es, ¿cómo migramos a la nube, no? ¿Cómo lo podemos hacer? Primero de todo, decirles que no hay una manera, no hay una receta de cocina que uno pueda seguir, ¿sí? No hay nada que uno pueda decir, tengo que hacer esto, 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 porque cada empresa es un mundo y obviamente cada empresa verá qué es lo que necesita. Pero lo que yo siempre digo es que nosotros cuando migramos a la nube lo tenemos que hacer porque estamos convencidos que en función del objetivo que persigue la empresa, la nube es una alternativa viable. Esto significa que migrar a la nube simplemente porque está de moda no sería una idea muy inteligente y no es algo que deberíamos hacer. Siempre vamos a migrar a la nube de vuelta, porque hay un objetivo empresarial que claramente se va a poder alcanzar de la mano de la tecnología cloud con todas las ventajas que hemos estado hablando hasta ahora. Lo primero que nos interesa saber es qué es lo que queremos conseguir con la nube, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Una vez que lo sabemos, bueno, estaría bueno, interesante poder responder qué programas, qué aplicaciones, qué servicios es los que vamos a mover a la nube. Todo, quizás algunos. Por supuesto que este proceso de migración tiene que ser paulatino. Nunca podríamos pensar hacer un proceso de migración de la noche a la mañana, porque eso seguramente sería muy caótico. Hay que hacer todo paso a paso.
También es importante entender qué nube voy a escoger y además qué empresa, es decir, qué proveedor cloud me va a ofrecer ese servicio, es decir, dicho sencillo, a quién voy a contratar. Y de la mano de eso, del concepto de a quién voy a contratar, vamos a charlar un poquitito de los proveedores que existen en cloud. Los tres más importantes son los que vemos por pantalla. Por supuesto que no son todos. Bien, la nube más importante en la actualidad es AWS, bien, de Amazon, Amazon Web Services. Incluso fue la nube pionera de todo esto y fue una de las empresas, Amazon en realidad fue una de las empresas que ha permitido que el cloud computing sea lo que hoy es, ¿bien? Porque ha invertido muchísimo dinero y claramente AWS es la nube más importante y la nube que tiene más historia, ¿bien? En todo lo que son los servicios cloud. En un segundo nivel, también con mucha fuerza podemos encontrar a Microsoft de Azure, muy conocido directamente de lo que es el servicio de Azure, ¿bien? O Azure directamente. Y por último, como tercer proveedor cloud, cada vez está creciendo un poco más, todavía le falta para compararse con AWS o Azure, tenemos los servicios de Google Cloud Platform, que lo pueden conocer directamente como GCP, de esa manera se le suele decir a la nube de Google. Por supuesto que hay otros proveedores, bien, como la nube de Alibaba, por ejemplo, de Alibaba, la nube de Oracle, la nube de Huawei, bien, la nube de IBM, hay un montón. Pero la realidad es que los tres principales proveedores son los que vemos acá. AWS en primer lugar, segundo lugar Azure y una tercera instancia para GCP. Obviamente, el mercado que maneja cada una de estas nubes depende también del país. Hay en algunas nubes donde quizás cierto proveedor tiene más presencia que otro, pero en términos generales es lo que les acabo de decir. AWS como empresa líder, en un segundo lugar Azure y en una tercera instancia GCP. Algo interesante como para charlar es, bueno, ¿qué nube elegimos, no? A todo esto. ¿Cómo es que terminamos eligiendo una nube en particular? Siempre me gusta comentarles que todas las nubes, es decir, cualquiera de estas tres, AWS, Azure o GCP, tiene ventajas, tienen similitudes y tienen diferencias. ¿Bien? Pero la esencia del cloud computing es lo mismo en las tres. Siempre es importante tener en cuenta qué tecnología actualmente cuenta la organización. Por ejemplo, si yo soy una empresa que ya tengo todo montado en Microsoft y soy usuario de 365, bueno, sería una idea bastante lógica decir voy a migrar a la nube con el servicio de Azure. ¿Por qué? Y bueno, porque ya vengo con todo ese linaje, ya traigo todo ese bagaje y si ya tengo todo Microsoft, me voy a mantener en Microsoft, ¿sí? Ahora bien, si no es ese el caso, podríamos elegir otro servicio. Lo importante siempre es hacer uso de un free trial que nos ofrece las tres nubes, ¿bien? Cualquiera de las nubes que nosotros podamos elegir nos ofrece un free trial. Y es importante que lo podamos hacer, lo podamos gestionar para poder verificar efectivamente y conocer desde adentro las características de cada uno de los proveedores cloud y elegir ahí, ya con conocimiento de causa, cuál es la nube que efectivamente va a ser la mejor para lo que nosotros necesitamos. Por otro lado, es fundamental que cualquier proceso de migración estemos acompañados por profesionales, bien que puede ser una persona o un equipo, depende del proceso, digamos, de la envergadura de la migración de la nube, pero es importante que nunca estemos solos y que todo este proceso de migración, como es algo bastante novedoso y además puede generar muchos cambios dentro de mi organización, estemos acompañados tengamos todo el tiempo la asesoría de personas que realmente saben del tema y que nos pueden ayudar a que este proceso de migración sea lo más tranquilo y lo más adecuado posible y obviamente lo menos inconveniente con los menores problemas asociados a cualquier tipo de migración. Bien, bueno, vamos a dejar algunos minutitos para charlar si hay algunas dudas. Acá simplemente comentarles que acá, por ejemplo, tengo abierto el servicio GCP para que vean de qué se trata. De vuelta, ustedes recuerden que pueden crear una cuenta en AWS, en GCP o en Azure de una forma totalmente free. Lo único que les va a pedir es colocar una tarjeta de crédito, pero van a poder hacer uso de los servicios. Esto es para que vean de qué se trata y vean también un poquito de que no es algo tan loco. Esto es GCP, esta es la landing principal que nos ofrece. Podemos ver que tenemos los proyectos, los recursos, las vinculaciones con las aplicaciones,
todo lo que es el billing, lo monitoreo, reporte. Entonces, acá si yo quisiera ver los servicios, bueno, tocan el botón de hamburguesa y pueden ver que tenemos todas las categorías con todos los servicios que actualmente existen, ¿no? Por ejemplo, dentro de Compute Engine tenemos el servicio de máquinas virtuales, ¿no? Entonces ahí podríamos crear una máquina virtual. Entonces, para que vean que realmente la interfaz es bastante usable, obviamente cada proveedor en la nube tiene una interfaz distinta y dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, aprenderemos ciertos servicios u otros, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy vinculada al mundo de datos, generalmente trabajo con los servicios asociados a data, ¿sí? Porque, bueno, obviamente es mi core de trabajo, pero bueno, la realidad es que la nube luego cada uno puede ir transitando su propio camino. Bien, vamos a ver si hay algunas consultas. Ahora en un ratito vamos a hacer otra actividad. Vayan dejando, chicos, las preguntas en el chat. Hay un par de preguntas en el apartado de preguntas. Sí, preguntan, ¿qué opinión de las nubes híbridas multipúblicas? Compartir servicio entre los distintos proveedores. Es una alternativa, ¿sí? En realidad opino que es una alternativa tan válida como una nube privada o como una nube pública. Va a depender de lo que uno necesita y principalmente si es viable o no en función del objetivo de mi empresa, si me va a solucionar lo que yo requiero. ¿Cómo se trabaja la seguridad internamente desde cloud? Muy interesante, Claudia. Hay muchas cosas, ¿sí? Generalmente cuestiones de firewall, generalmente cuestiones de control de acceso a usuarios, ¿sí? También puedes vincular y aplicar seguridad a nivel de las redes. Entonces, cada servicio con el que uno esté trabajando tiene ahí la posibilidad de gestionar cuestiones vinculadas a la seguridad. Pero mucho termina siendo básicamente eso, ¿no? La vinculación y la gestión y control de accesos. Bien. Bueno, chicos, aprovechemos. Ahí dejen algunas preguntitas para que podamos comentar. Vamos a ver. Bueno, parece que de momento nadie se anima. Sí, o está todo muy claro. Vamos Estaba por todo ese muy lado. claro, Está efectivamente. todo muy claro. Vamos a hacer un juego entonces para ir cerrando un poquito esta actividad. Voy a compartir nuevamente pantalla. No sé si alguna vez han jugado Kahoot, así que con esto es para darle un poquito de la parte divertida a la clase. Kahoot es una herramienta lúdica, ¿sí? Para hacer preguntas y respuestas. Entonces, ustedes, para ingresar a Kahoot, pueden o escanear el código QR desde acá, o también pueden entrar por el enlace. Déjenme que se los voy a pegar por el chat. A ver. Ahí les acabo de pegar el enlace a Kahoot. Bueno, entonces la idea es que se puedan ir sumando y vamos a responder algunas preguntitas de nuestro webinar a ver cómo fueron. Cuando ingresen les va a pedir su nombre, ahí ya lo vemos a Jesús, a José y nada más, ¿sí? El nombre les va a pedir. ¿Cómo es que funciona esto? Son verdaderos y falsos, ¿correcto? Si ustedes consideran que la respuesta a la pregunta que yo voy a leer y que van a ver proyectada en mi pantalla es verdadera, tienen que tocar el color azul, ¿sí? Si consideran que es falsa, tocan el rojo. Entonces van a tener dos colores, azul o rojo, azul, verdadero, falso, rojo. ¿Bien? Vamos a dar ahí un minutito más para que se puedan sumar. Un minuto más y lo lanzamos, ¿eh? Entonces recuerden, las preguntas van a estar proyectadas en mi pantalla, yo las voy a leer y son verdaderos y falsos. Verdadero tienen que tocar el color azul y falso tienen que tocar el color rojo. ¿Bien? Ahí ya lo vemos a Claudia, a Alejandro, a Diego, a Iñaki, a José Miguel. Últimos segundos, chicos, y es por tiempo. Entre más rápido responden, más puntos ganan. ¿Correcto? Ahí lo vemos a Cristian.
Últimos segundos a Marcelo, a Ana. Bien, vamos a lanzarlo, chicos, a ver cómo sale esto. Primera pregunta, en cloud pagamos por uso. ¿Eso es verdadero o falso? En cloud pagamos por uso. Verdadero, muy bien, ¿eh? ¿Se acuerdan? Nosotros en cloud siempre pagamos por uso. Vamos a pagar únicamente por los recursos que utilizamos y durante el periodo de tiempo que lo utilizamos, ¿no? Muy bien, Edward, Víctor, Janet. Vamos, chicos, excelente. Vamos con la segunda pregunta que dice así. En cloud tenemos 5 métodos de entrega: IaaS, PaaS, SaaS, WaaS y más. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, ¿eh? Correcto. En cloud tenemos 3 métodos de entrega, ¿se acuerdan? IaaS, PaaS y SaaS. Estas dos no son correctas. Muy bien, Edward, Janet, Ana, Sacha. Vamos con la tercera pregunta, que dice, existen 5 proveedores en el mercado cloud más populares. ¿Eso es verdad o no? Existen 5 proveedores en el mercado cloud más populares. Bien, falso, ¿eh? En realidad hay muchos proveedores cloud, pero los 3 más populares ¿se acuerdan? AWS, Azure y GCP. Sí, esos son los más importantes. Luego hay algunas otras nubes, pero realmente no tienen gran margen de mercado. Bueno, a ver cómo venimos. Muy bien, Sacha, Miguel, Noé, Ana. Excelente, chicos. Nos van quedando las últimas consultas. Pregunta número 4. Una de las ventajas de los modelos tradicionales o in-house es el valor asociado al conocimiento de los empleados. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Si ustedes se acuerdan, es una de las características que hablábamos del know-how. Muchas veces las empresas, y principalmente dependiendo de la criticidad del negocio, no quiere compartir obviamente ese conocimiento con terceros. Entonces, una de las grandes ventajas que nos ofrecen los modelos de tipo in-house es, bueno, desarrollar este conocimiento propio de la organización de una forma interna, ¿sí? Que claramente eso en la nube no, en la nube pública no tenemos. Muy bien, Sacha, Miguel, Ana, Fabi. Vamos con la última pregunta de nuestro Kahoot del día de hoy, que dice lo siguiente. Los costos de infraestructura es una desventaja de los modelos más tradicionales in-house. Los costos de infraestructura es una desventaja de los modelos más tradicionales in-house.
verdadero, ¿sí? Principalmente, esto es un tema, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos in-house, de vuelta, tengo que considerar que este costo de infraestructura lo tengo que cubrir yo como empresa. Bueno, a ver cómo quedó nuestro podio. Puesto número 3, Ana. Felicitaciones, Ana. Puesto número 2, Sacha. Y puesto número 1, Miguel. Muy bien acá, Miguel, Sacha y Ana, que son los ganadores de nuestro Kahoot del día de hoy. Felicitaciones. Vamos a cerrar esto. Acá también, chicos, antes de cerrar, les dejo para que puedan tener y tomar mi contacto. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo electrónico o también pueden escanear esta imagen y automáticamente van a poder llegar a mi perfil de LinkedIn.